Ian Michael, catedrático de Oxford, ha visitado la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla para dar una conferencia sobre investigar en humanidades. En la ponencia, que está enmarcada en el Máster Universitario de Comunicación y Cultura, Michael ha analizado el papel que juega la investigación en la actualidad. El escritor también ha hecho referencia a su bibliografía sobre libros y personajes históricos. El catedrático británico, además de recordar sus inicios sobre su origen como hispanista, ha presentado su libro Sábado de Gloria, la primera de una serie de 6 novelas policíacas sobre la transición española. Supongo, por la publicidad, las novelas, son los espías, ¿no?, de los gobiernos, y especialmente en este momento con Assange, el australiano, que ha revelado todos los secretos que puede de la diplomacia estadounidense. Así yo creo que el público está más interesado en el espionaje de cualquier tipo, de los gobiernos o contra los gobiernos, que la investigación literaria o en humanidades. No, todo lo contrario, porque tenía una facilidad de engañarse que sería completamente inútil de investigador, diría yo. Sancho Panza tenía más posibilidades que Don Quijote. Rodrigo Díaz de Vivar era más bien un señor de la guerra. Era como un freebooter, como los piratas de Somalia o así. Y tanto hizo alianzas con los moros como con cristianos en la península de esa época. Era como la frontera en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿verdad? Ganar terrenos, ganar botín. Entonces, en la España moderna, sus modelos hoy serían los que siguen sus actividades, serían más bien los del caso Gürtel o la mafia de Marbella, esa gente que no tiene escrúpulos en ganar dinero por todos los medios posibles, como él hizo en su día. Era Toledo, después fue ocupado por Alfonso VI, llegó a ser la única parte de España donde las tres fes seguían en vigor hasta 1393, cuando empezaron los primeros pogromes contra los judíos en Sevilla. Se extendió a toda Castilla. Toledo quedó como un islote de paz y tranquilidad durante muchos siglos. Los mozárabes, había mozárabes, había moros, había tres mezquitas, había los francos que venían fuera de España, no especialmente de Francia, porque se utilizó el término los francos para todos los mercaderes o estudiosos que venían de todo el norte de Europa a Toledo a estudiar la cultura judaica, islámica, y tenían ahí bibliotecas inmensas que habían traído de toda parte de España con los ataques anteriormente, los almorávides y luego los almohades. Toledo fue un refugio para toda esa gente que iban ahí corriendo para guardarse más seguros de esos ataques de las sectas, los talíbanes de esa época que les había ocupado todo el sur de España. Así, hasta casi el final del siglo XIV, Toledo sirvió esa función de refugio y de centro cultural de las tres fes, grandes fes del mundo. Pues, yo empecé en mi colegio estatal de País de Gales, donde nací, con 10 años estudiando el latín y el francés, y con 13 años el español, porque había un sistema muy curioso de estudiar o lenguas o ciencias. Y era, por ejemplo, había que escoger con 13 años entre alemán o química, español o física. Cosas raras, ¿no? Pero ya te bifurcaste con esos años, o ser científico o humanidades. Yo siempre seguí el sendero de humanidades. Así, yo gané una beca para ir a King's College de Londres, a la Universidad de Londres, para estudiar el español con francés, que hice. Y en el segundo año, cuando yo tenía 19 años, nos mandaron a Sevilla
la Universidad de Sevilla había un arreglo entre King's College Londres y la Ciudad de Sevilla, y mis profesores en Sevilla en abril de 1955 eran Francisco López Estrada, que era catedrático de literatura española, y su ayudante era Francisco Márquez Villanueva. Y esos dos eran mis mentores en Sevilla ese año. Así conocí la cultura andaluz primero, ¿no? Antes de conocer a Madrid, ni Barcelona, y el resto de España. Era como otro mundo para nosotros en ese momento, ¿no? En la década de los 50, porque se parecía... Ya conocíamos el lema que África empieza en los Pirineos. Para nosotros, África empezaba en Sevilla. La cultura era para nosotros como estar en Marruecos, ¿no? Y yo me hice aficionado a los toros, en la maestranza, a tablaos de flamenco. Así absorbamos toda la cultura andaluz en esos meses en Sevilla. La Unión Europea ha cambiado todo Europa, porque en ese momento, en los años 50, la última parte de los 50, había una pobreza tremenda en Andalucía. Había niños sin zapatos, pero corriendo en las estaciones de trenes para ayudar a los viajeros que llegaban. Era un caos tremendo en las estaciones. Pero igual pasó en Manchester, donde tuve mi primer empleo, en 57. La ciudad estaba en un barrio muy pobre de Manchester, donde era igual, exactamente como Sevilla. En Manchester, en Dublín fui a un primer congreso en el año 58, y el aeropuerto de Dublín en ese momento era como la estación de tren de Sevilla. Era un caos total, ¿no? Y pobreza tremenda en toda la posguerra, porque era por la guerra civil española, por la Segunda Guerra Mundial, aunque Irlanda técnicamente era neutra, y España y Portugal también, pero la pobreza, la posguerra, hoy no se puede imaginar cómo era, ¿eh? Porque era y es la tradición en Oxford y Cambridge, las universidades británicas, cuando para distinguir entre tus publicaciones, digamos, universitarias, académicas, por un lado, utilizar tu propio nombre y utilizar un seudónimo para obras de creación o ficción, o poesía, lo que sea. Hay muchos ejemplos, desde el autor de Lewis Carroll, de Alicia en el País de Maravillas, que era matemático de Christ Church de Oxford, por ejemplo. Y su propio nombre es de Charles Ludwig, ¿no? Y utilizó su propio nombre, como hice yo, porque mi nombre total es Ian David Lewis Michael, nombres familiares, y en el centro de eso va David, que es mi segundo nombre, y los serafines son menores que los arcángeles, como Michael, mi apellido. Así es un chiste, en realidad. El personaje del comisario, claro, toda la novela negra o novela policíaca utiliza los mismos métodos de la policía en la realidad que la investigación académica o universitaria, sea científica o lo que sea, porque se basa y se empezó con Edgar Allan Poe, ese tipo de ficción, basado en el empiricismo británico o inglés de filósofos como Thomas Brown del siglo XVI, XVII, cuando empezó el empiricismo lentamente, hasta Voltaire, que escribió un cuento detectivesco en Zadig, hasta Edgar Allan Poe, que fue el gran inventor. Borges le consideraba el gran inventor, porque en honor a él, Borges en 1941 en Buenos Aires empezó a imitar los 3 famosos cuentos de Edgar Allan Poe de 1841, copiándolos y ampliándolos muy ingeniosamente. Fue un homenaje que hizo Borges a Edgar Allan Poe, y eso supone que, y Borges lo reconocía, que Poe fue el gran inventor, desarrollo por Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, etc. Pero era parte de las ciencias deductivas, era filosófico en realidad. Los métodos eran filosóficos, venía de la filosofía europea desde el siglo XVI, VII, VIII
hasta crear ese género literario, que es tan popular hoy, ¿no? Como novela negra, lo llamáis en España, pero eso viene del francés film noir, francés, ese adjetivo negro, de ese cine muy especialmente francés y de Hollywood, la última parte del década de los años 30 y los años 40, el auge del film noir, ¿no? Que hoy mucha gente está aficionada a eso, a ese género hoy. Yo de niño, yo era niño en la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, mi padre estaba en Birmania como camarada de tanque, y siendo hijo único tenía mis libros, porque mi madre tuvo que trabajar, como esos planes de guerra que Churchill impuso, y yo tenía una biblioteca de mis abuelos y de mis padres, y había mucha novela negra, como se llama, novela detectivesca. Yo leí los cuentos de Poe cuando tenía 10 años. Y me entró miedo leyendo a Poe, que era un autor terrorífico, ¿no? Que una persona que no la ha leído, les recomiendo, porque de él también en parte viene el cine de terror tan popular hoy. La primera novela que acabo de publicar en Córdoba, editorial Berenice, recibió el Premio Nacional por la mejor primera novela detectivesca del año 80 en Londres. Y el forense público Simpson me dio el premio, que era una lupa grande con marco de plata inscrita y un cheque por 500 libras, que no estaba mal en 1980. Domingo de Ramos, 3 de abril, 7:10 de la tarde. Por extraño que pareciera, no se oyó ningún grito, apenas un ruido crujiente cuando el cuerpo cruzó las ramas de los árboles y luego un golpe sordo cuando llegó al suelo. Las dos ancianas que parloteaban en la calle con el conserje retrocedieron instintivamente al vestíbulo antes de volverse a ver lo que había ocurrido. Cuando por fin miró una de ellas, dejó caer la palma verde que había llevado todo el día en los oficios eclesiásticos y lanzó una exclamación ahogada. El cuello del muerto estaba torcido de manera espantosa y la sangre le emanaba de una arteria, corría siguiendo el peralte del asfalto y se deslizaba junto a la acera. Y detalle grotesco, el líquido rojo arrastraba una hoja caída hacia una cloaca cercana.